Hoy hablaremos de la colonización francesa. Muchos navegantes trataron de encontrar el paso que conectara el Océano Atlántico con el Océano Pacífico. Ya en 1519, Fernando de Magallanes había encontrado un paso por el sur. Hoy en día, ese paso, un estrecho, lleva su nombre, el Estrecho de Magallanes. Está ahí, miren, aquí, en el sur de América. Pero ese caminito del señor Magallanes era largo y peligroso, pues había siempre mucha tormenta. Bueno, pues en 1524, el rey francés Francisco I le dio la tarea a Giovanni de Verrazzano para descubrir un paso por el norte del continente americano. ¡Qué tareita!, ¿no? Este señor era el encargado. Pero la expedición no tuvo éxito. En 1534, los franceses ensayaron de nuevo y enviaron a este señor que se llamaba Jacques Cartier. En efecto, Cartier llegó al Golfo del río San Lorenzo, donde secuestró a 2 hijos del jefe de la tribu Hurón. Ellos, los 2 hijos, para salvarse, le contaron que había un gran río que desembocaba en este golfo y que ese río nacía en su país, que ellos llamaban Canadá. Cartier exploró este río y 1.600 kilómetros río arriba fundó la ciudad de Montreal, que hoy se llama Montreal. ¡Qué manera de llegar y vaya lugar que se encontraron! Allí pasó Cartier y su expedición el invierno de 1535. La experiencia fue desastrosa, hacía un frío terrible. Muchos expedicionarios se enfermaron. Les dio esto, miren, eso que se ve aquí, una enfermedad en las encías que se llama, miren, escorbuto. Y hacía que las encías se volvieran como esponjas y se les cayeran los dientes. ¡Qué horrible! Ellos no sabían que tenían una enfermedad que se llamaba así como les digo, escorbuto. Y eso es causado por la deficiencia de vitamina C. Los indios los curaron con un remedio que se sacaba de la corteza de un árbol. Esto, mis niños, no pasa solo en Canadá. Los indios tienen conocimientos increíbles de la naturaleza y su poder de curar. En Colombia aún nos queda mucho de eso. Si quieres averigua y verás cómo muchos indígenas en nuestro país se curan a punta de cosas del monte, del río, del mar o de la selva. El hecho, muchachos, es que Cartier estaba tan encantado con los conocimientos de los Hurón y como al hombre le gustaba tanto eso de secuestrar, pues adivinen qué hizo. Pues sí, decidió secuestrar a su jefe, este señor, Donnacona. Se lo llevó a Francia y el jefe Donnacona contó que en Canadá había una región llamada Saguenay y que esa región estaba llena de oro, rubíes y especias. Cartier regresó a intentar colonizar Canadá, pero su viaje fue en vano, pues el invierno tan helado acabó con sus esperanzas. Otros europeos también habían bregado a encontrar el paso por el noroeste. Lo buscaron este señor, Juan de Caboto, que ven ahí, y después este señor, Henry Hudson. Henry Hudson llegó a lo que hoy en día es Nueva York y reclamó este sitio y el río que ahí desemboca. De hecho, el río se llama el río Hudson. Regresó al Océano Atlántico, navegó hacia el norte y hacia el occidente. Descubrió esto, nada más y nada menos, la gigantesca bahía de Hudson, al norte del continente. Cuando insistió en continuar su exploración, sus marineros se amotinaron, se rebelaron, oigan, y lo abandonaron junto con su hijito y otros 7 marineros en un barco aquí, en la bahía que lleva su nombre. Nunca se volvió a saber nada de ellos. Mientras tanto, los comerciantes franceses seguían empeñados en comprar pieles de castores y nutrias a los indígenas del Canadá. Por una moneda de oro, los franceses compraban una piel de castor o de nutria que después vendían en Francia por 200 monedas de oro. La ganancia era gigantesca para quien invertía en este negocio. Menos mal, esto ya no se hace. ¿Te imaginas? Pobres nutrias y castores. Nada de comerciar con pieles, muchachos. Eso hace sufrir mucho a los animales y termina por acabar con ellos.
No queremos eso. El rey francés seguía empeñado en fundar una nueva Francia en el continente americano. En 1608 comisionó al geógrafo y explorador Samuel de Champlain, este señor que ven aquí, miren. Champlain construyó un fuerte comercial en un sitio sobre el río San Lorenzo que bautizó Quebec. Después construyó otro cerca de Mont-Royal. En 1624, los misioneros jesuitas fundaron Montreal en ese mismo sitio. Champlain era muy trabajador, disciplinado, valiente y habilidoso. Por estos motivos, su expedición fue un éxito. Lo que más trabajó Champlain fue en ganarse la amistad de los indios, con quienes intercambiaba pieles por armas de fuego y herramientas francesas. En 1609 ayudó a la tribu de los Hurón a derrotar a sus eternos enemigos, los indios iroqueses o iroquois. Desde ese momento, los iroquois se volvieron enemigos de los franceses, pues nunca habían sido tan humillados. Este, muchachos, es un indígena hurón, esos que derrocaron a los iroquois. Los franceses aprovecharon su amistad con los hurón para aprender su idioma, el algonquino. También aprendieron a hacer canoas de los troncos de los árboles y navegar largas distancias por los ríos del Canadá. Los hurón les enseñaron a cazar, a pescar, a conocer las plantas comestibles. Cuando ya la cosa estaba medio organizada, empezaron a llegar los misioneros franceses a difundir la fe católica entre los indios. Establecieron sus misiones, pero no obligaron a los indios a convertirse ni a vivir cerca de las misiones. Otra vez, bien distinto a los españoles, que obligaban por la fuerza a los indios a convertirse en católicos, haciéndolos perder sus costumbres y creencias. Pero era inevitable, los indios cambiaron su estilo de vida. Eso pasa siempre que alguien nuevo llega con su cultura y costumbres. De eso ya hemos hablado antes y hemos hablado mucho. Sigamos más bien con los indios del Canadá. Pues bueno, ellos ya no mataban animales con arco y flecha, sino con armas de fuego. Las hachas de metal reemplazaron a las hachas de piedra. El cuchillo ayudó a los indios a simplificar su estilo de vida. Hubo más exploradores franceses, pues claro, todos querían venir al Nuevo Mundo a explorar. En 1673, este par de señores, Louis Joliet y Jacques Marquette, hicieron un extraordinario viaje que los llevó desde los Grandes Lagos hacia el sur, por el río Mississippi. Miren, ellos empezaron en Canadá y terminaron en Estados Unidos. Llegaron hasta la confluencia del río Arkansas con el Mississippi. A esa altura se dieron cuenta que el gran río desembocaría en el Golfo de México y regresaron a los Grandes Lagos. Gran viaje, grandes descubrimientos y grandes aventuras. Aunque nosotros ya no tenemos rey, y qué dicha no tenerlo, ¿qué tal si te vuelves expedicionario sin que te mande el rey? Y te vas, y navegas, y conoces y descubres mundos nuevos, como hicieron este par de señores. Suena, ¿no? Pero no fueron los únicos que soñaban con explorar territorio para su país, Francia. En 1682, este señor, Robert Cavelier de La Salle, se ubicó en la desembocadura del río Mississippi y tranquilamente lo reclamó para Francia. Dijo, esto lo quiero para mi país. Era una cantidad de tierra enorme que ni siquiera los franceses conocían y se quedaron con ella. La Salle bautizó ese territorio en nombre de su rey, Luisiana. Sí, señores, el rey se llamaba, pues, Luis. El ministro de Finanzas del rey Luis XIV, Jean-Baptiste Colbert, quiso apoyar el proyecto de formar una gran colonia francesa en América, específicamente en Canadá. Alentó a los colonos a irse, a emigrar, pues nadie quería ir a pasar trabajos en ese territorio tan frío. Nombró un gobernador, un intendente y un obispo. Este arreglo tuvo éxito y la colonia prosperó.
Ya con más orden, la gente sí quería irse. En 1718, los franceses fundaron este lugar, Nueva Orleans, en la desembocadura del río Mississippi, un sitio ideal para el comercio. Nueva Orleans se volvió un gran puerto a donde llegaron otros colonos franceses desde una región del Canadá Oriental llamada Acadia. Por este motivo, hoy en día se habla de la exquisita comida, esta que ven aquí, cajún. Cajún es una derivación de la palabra Acadia y esto se puede probar en Nueva Orleans. Ningún explorador jamás encontró el Paso del Oriente, porque ese sencillamente no existe. Pero gracias a su búsqueda, Francia había logrado quedarse con una gran cantidad de territorio y los valles de dos ríos muy importantes de Norteamérica, el río San Lorenzo y el río Mississippi. ¿Viste cómo sí que vale la pena explorar?